Hermanos, qué privilegio tenemos hoy de recibir a un erudito interamericano que trabaja como profesor de teología en nuestra Universidad Andrews. Es un pastor joven, pero con mucha experiencia. Él enseñó teología en el Seminario Teológico de Cuba, luego enseñó teología en la Universidad Adventista de Montemorelos, y desde hace más o menos un año, año y medio, es profesor en el Departamento de Historia del Cristianismo en la Universidad Andrews. Estamos refiriéndonos al doctor Agner Hernández. Doctor Hernández, gracias por aceptar nuestra invitación y vamos esta noche a estudiar el tema Elena de White, una escatología de misión y esperanza. Pastor Vladimir, gracias por tu presentación tan amable de mi persona. Es un gusto poder estar esta noche con ustedes, nuestros hermanos, nuestras hermanas, en el gran país de Colombia. Esperamos que las bendiciones de Dios puedan acompañarnos y que las ideas que vamos a compartir con ustedes en esta noche puedan ser de beneficio espiritual y puedan animarnos a mirar el tiempo del fin desde una perspectiva de misión, de esperanza y de completa seguridad en Cristo Jesús. Así que yo voy a hablar por el tiempo que me han pedido que lo haga y creo que luego tendremos una sección de preguntas. Esperamos que en la misma podamos responder algunas de sus dudas o algunas de sus preguntas con la ayuda de nuestro Dios. No sé si yo puedo mostrar mi pantalla, sí, ¿verdad? Tengo esa posibilidad para poder mostrar la presentación de esta noche. Esta noche yo voy a conversar con ustedes un poco acerca de la perspectiva escatológica de Elena G. de White. O sea, escatología es la ciencia teológica que estudia los eventos del tiempo del fin, los eventos que sucederán cercanos o durante y también después de la segunda venida del Señor. Y seguramente ustedes están relacionados con algunas de estas ideas, la han escuchado porque como adventistas del séptimo día hemos enfatizado en ellas y espero que sea esta noche un repaso, ¿verdad?, de algunas de las ideas como los adventistas vemos, ¿verdad?, y entendemos la perspectiva adventista de los eventos del tiempo del fin. Específicamente vamos a mirar a Elena G. de White y yo he titulado mi presentación de Elena G. de White, una escatología de misión y esperanza, porque me parece que ese es el centro de las ideas escatológicas de Elena G. de White. Y yo creo que voy a tener el privilegio y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que yo pueda demostrar que la escatología de Elena G. de White va más allá de fechas o eventos escatológicos con ciertas bestias y eventos políticos y sociales, va a el punto esencial, la misión cristiana en el tiempo del fin, poco antes de la venida del Señor, y cómo además al llevar adelante esa misión, estamos compartiendo una esperanza única, la esperanza de la venida y de un mundo perfecto que Dios está creando para nosotros. El movimiento adventista, ¿verdad?, desde sus inicios se ha autoidentificado como un movimiento profético y escatológico. Quiere decir que nosotros creemos, predicamos y enfatizamos de que este movimiento es el remanente de Dios en el tiempo del fin.
que ha surgido en un momento especial al fin del tiempo, con un mensaje profético único. No solamente es el resultado de una profecía bíblica, este pueblo, o sea, surge como el resultado de una visión profética bíblica en el libro de Apocalipsis acerca del remanente en el tiempo del fin, de acuerdo a nuestra visión, sino además que surge para presentar un mensaje profético que es urgente en el contexto del tiempo del fin. Y sin duda, ¿verdad? Yo escuchaba a Vladimir hablar una pregunta interesante que ustedes le hacían acerca de si hubiera iglesia adventista, si no o tuviéramos Elena G. de White. Es una pregunta un poco difícil de responder, pero evidentemente Elena G. de White fue con su carisma profético, ejerció un rol, ¿verdad?, de formación, un rol de identificación sólido en la formación de este remanente escatológico en el tiempo del fin. Quiere decir que le debemos mucho a su ministerio y le debemos mucho a su orientación profética. Y en esta noche vamos a mi seminario, está dividido en 4 partes principales. Primero vamos a ver cómo el movimiento adventista surge después del chasco y cómo ellos construyen lo que yo he llamado una escatología de temor y exclusión, ¿ok? Nutrida por un concepto doctrinal que ellos van a tener al principio que se conoce como la puerta cerrada. Después, en la segunda sección, nosotros vamos a ver que de esa puerta cerrada surge la escatología de misión. O sea, es resultante de la reflexión bíblica y la experiencia de los pioneros adventistas, esa escatología de misión. En la tercera parte de mi seminario, yo quiero mirar cómo Elena G. de White hace claro que esta escatología de misión se desarrolla en un ambiente de conflicto, ¿verdad? El ambiente sociopolítico religioso donde esta misión tiene que tomar lugar, donde esta misión tiene que fructificar, es en el medio del gran conflicto que se intensifica, ¿verdad? Que de alguna manera la batalla, el fragor de la batalla es más intenso en el tiempo del fin. Y finalmente, yo quiero terminar apuntando a ustedes a esa escatología de esperanza, a esa escatología de seguridad en el conflicto, esa escatología de Elena G. de White que nos asegura que el desenlace de los eventos finales está asegurado en manos de un Dios que está dirigiendo este pueblo, que está dirigiendo este mundo y que está tomando cuidado de que los propósitos divinos alcancen su culminación, alcancen, ¿verdad?, los objetivos que Dios ha planificado. Vayamos a nuestra primera sección del seminario en esta noche. La puerta cerrada. O sea, cuando ellos salen del gran chasco, los mileritas habían permanecido expectantes. Ustedes recuerdan el ambiente del momento. Habían permanecido expectantes a la venida de Cristo Jesús en octubre de 1844. Pero Jesús no vino. Y 3 grupos principales salieron de aquellos predicadores mileritas y creyentes mileritas. Muchísimos mileritas simplemente abandonaron la esperanza de la segunda venida, retornaron a sus actividades comunes, retornaron a sus iglesias a las cuales habían pertenecido y no siguieron más en el movimiento. Otros 3 grupos que siguieron, ¿verdad?, enfatizando en que había que entender qué había pasado y siguieron haciéndose preguntas acerca de lo que habían experimentado, tomaron rumbos diferentes, ¿verdad? Primero, la conferencia de Albany, William Miller y otros
colaboradores, ellos entendieron que habían cometido un error, ¿verdad? Nada había pasado y quizás inclusive los cálculos que ellos habían hecho estaban errados. Otros mileritas, ¿verdad? Se fueron por una tangente espiritualizadora. O sea, ellos dijeron, las fechas están bien, o sea, nuestros cálculos fueron efectivos y el Señor sí vino, pero ha venido espiritualmente al corazón de los creyentes. Y poco a poco ese grupo de los espiritualizadores desapareció en la historia. Y finalmente está el movimiento que va a ser identificado más tarde como el movimiento adventista del séptimo día. Este grupo ha dicho, los cálculos están bien, los cálculos proféticos están bien hechos, tienen precisión, esto es lo que la Biblia enseña, por lo tanto hay que pensar qué pasó. Así que ellos van y exploran la Biblia de nuevo y ustedes saben, irán Exxon, el pastor Crozier y Joseph Bates o José Bates y otros empiezan a entender que lo que había sucedido en este momento escatológico del tiempo del fin es que Jesús había iniciado la segunda fase de su ministerio en el santuario celestial como sumo sacerdote para ministrar las realidades finales y poner fin al problema del pecado y volver por los suyos. Pero al principio este grupo entendieron que, impulsados por Miller, ¿verdad? Que es el primero que va a entender de esta manera, entendieron que la puerta de misericordia se había cerrado. O sea, esa noche ellos habían anunciado la venida del Señor, habían predicado, habían enfatizado las verdades bíblicas de manera clara, pero los que no aceptaron, el mundo que rechazó, que se burló, etcétera, etcétera, en ese contexto simplemente ahora quedaban fuera de la misericordia de Dios. Y no había más posibilidad de salvación para ellos. Solo los que habían experimentado el mensaje milerita habían aceptado y después del chasco seguían permaneciendo fieles, podrían entrar cuando el Señor terminara su labor en el santuario celestial y viniera por ellos. Al principio, lógicamente, ellos esperaban que ese suceso sería bastante corto y Jesús iba a estar viniendo, ¿verdad?, en sus días. Miller mismo creía la puerta, el tiempo de prueba se ha cerrado y solo resta ahora que nosotros nos animemos los unos a los otros, ¿verdad? Vamos a animarnos, la fe, nos sustentamos la fe los unos a los otros hasta que Jesús aparezca. Elena G. de White, por supuesto, pertenecía a ese grupo, ¿ok? Y ella misma reconoce tiempos más tardes que ella había soportado, o sea, había sustentado esta perspectiva. Ella dice aquí, les cito a Elena G. de White aquí, con mis hermanos y mis hermanas, después de que pasó del tiempo, que el tiempo pasó en 1844, yo creía que ningún otro pecador podía ser convertido. O sea, la puerta de misericordia, decía ella, acorde con mis hermanos, estaba completamente cerrada. O sea, los adventistas del séptimo día tempranos, en esta etapa, ¿verdad? 1845-46, habían heredado una escatología de exclusión, donde solo aquellos que no habían abandonado el movimiento milerita serían contados entre los salvados. Ahora, fíjense, yo uso la palabra de exclusión y temor, y estas palabras tenemos que explicarlas en el contexto que yo quiero usarlas para que no sean mal comprendidas, porque la palabra exclusión, ¿verdad? A mí me parece que el significado de la misma puede ser un significado un poco duro, ¿no? Alguien puede decir, ¿por qué exclusión? ¿Es que ellos se sentían superiores espiritualmente o se sentían de alguna manera más santo que el resto del mundo y privilegiados y por eso rechazaban a otros? No es ese el sentido de exclusión. Exclusión en el sentido
tenemos que entenderlo en el contexto, ¿ok? O sea, un grupo de creyentes que han pasado una tremenda decepción, ¿verdad? Están sufridos, están decepcionados, han sido públicamente burlados y humillados. O sea, cuando leemos y hacemos investigaciones del milerismo temprano y del adventismo temprano, y ustedes leen el New York Times, por ejemplo, los periódicos en Pensilvania o en Maine, ¿verdad? La burla hacia los mileritas y lo que había pasado en la noche del 22 de octubre de 1844 era intensa. O sea, eran personas heridas en sus sentimientos religiosos, eran personas heridas en su esperanza. Ahora muchos estaban sin posesiones, ¿verdad? Para continuar la vida en la tierra. Ellos habían vendido todo lo que tenían, algunos no habían sembrado ese año porque ¿para qué sembrar si Cristo viene? Algunos habían simplemente desatendido sus cosechas y demás, y no tenían una comunidad de fe para encontrar consuelo, para encontrar apoyo. O sea, era lógico, a mí me parece en ese contexto, que ellos se aislaran y se consideraran una pequeña, aunque elegida manada de salvados, ¿verdad? Y aquí no entra nadie más, ¿verdad? O sea, no hay más cabida para otra gente. Solo quedaba fortalecer su fe en la esperanza, animarse mutuamente y esperar que el Señor retornara. Sin embargo, el tiempo empezó a pasar y ellos siguieron estudiando la Biblia, y ahí surge ya algunos movimientos hacia abrir la puerta, ¿ok? Y vamos a hacerlo breve, ¿verdad? Porque el tiempo va rapidísimo siempre cuando hablamos de estas cosas tan interesantes. Hay una nueva perspectiva que se conoce como la teología del novio y las bodas, ¿ok? Y ellos la desarrollan entre el 45 y el 47 de los 1800, ¿ok? Y es una perspectiva modificada de la puerta cerrada. Ahora, mira, amigo, lo que pasa es ahora, pues, que la puerta se ha abierto parcialmente, ¿ok? La puerta se ha abierto parcialmente. Los que habían rechazado obstinadamente el mensaje no tienen esperanza, ¿ok? No hay misericordia para ellos. Pero aquellos que habían abandonado el mensaje por algún motivo, ¿verdad? Porque estaban heridos o porque estaban tristes, porque habían caído en alguna depresión espiritual, ese grupo había que rescatarlo. A ese grupo había que irlos a animar, había que retornarlos a esta manada pequeña. Quiere decir que ahora la puerta se abre un poquitico. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero para un grupo de los que habían pertenecido al movimiento y pues por algún motivo, no por obstinación, no por mala voluntad, no por pérdida de fe, sino por heridas espirituales, se habían ido del movimiento. Ahora había que rescatarlo y había que retornarlo. Y ellos van juntos, ¿ok? Todo este movimiento teológico pasa junto en comunidad. O sea, toda la comunidad está involucrada en este crecimiento mientras van estudiando la Biblia. Y por supuesto, Elena G. de White era parte del grupo y estaba allí. Finalmente, tenemos la perspectiva de la teología del santuario, porque ellos van desarrollando, ¿no? Bates, Crozier para el 86, ya queda claro que el santuario, lo que ha pasado es que Jesús está ministrando como sumo sacerdote ahora en el santuario celestial. A eso ellos han añadido la importancia del sábado como verdad presente y esencial, de esencial importancia escatológica. No solamente como reposo, y eso es algo que tenemos que subrayar de la teología del sábado adventista. Va más allá, y Ernest White lo va a decir bien claro. La teología del sábado adventista va más allá de la obra creativa, el sábado de la creación, más allá de la ley. La teología del sábado adventista va en conexión con el mensaje escatológico de los tres ángeles. Y es en ese contexto del mensaje escatológico de los tres ángeles que el sábado cobra una dimensión única dentro del mensaje adventista. Y ahora esa perspectiva del santuario del sábado se une y la puerta cerrada ahora cambia de lugar. Ya hay una puerta cerrada, pero fíjense, noten, ya no es para los seres humanos, ¿eh?
no es la puerta de misericordia. Ahora la puerta cerrada es la que da acceso entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, ahora Cristo está ministrando en el lugar santísimo, esta puerta está cerrada, pero la puerta para los creyentes, para los seres humanos, se abre. Y en 1852, ¿verdad? Ya ellos llegan a esta puerta abierta y una nueva misión. Y esto es hermoso porque ellos van allí especialmente a Apocalipsis. Si ustedes abren sus Biblias y recuerdan este pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, ¿verdad? Ustedes seguro conocen muy bien como adventista Apocalipsis capítulo 10, el verso 11. Ellos entienden el mensaje del librito, entienden lo que ha pasado, por qué Cristo no ha venido en conexión con el santuario, el mensaje de los tres ángeles, y llegan a comprender que la esperanza del retorno de Jesús era dulce. Y después el libro amarga en el vientre. ¿Qué significa eso? Oh, ese es el chasco. Ese está aquí preanunciado en el libro de Apocalipsis. Y después del chasco, ¿qué? El verso 11. El verso 11. Es necesario que te levantes, ¿verdad? Que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que ahora Elena G. de White dice, hay una misión. La visión de Elena G. de White sobre el sábado es importantísima a este punto. Porque cuando veis le presenta a Elena G. White el sábado, Elena G. White no estaba muy convencida. Pero Dios le da una visión mostrándole el sábado. Y en la visión del sábado, Dios le dice a Elena G. White, Dios tiene hijos que no conocen y no guardan el sábado. Y ellos no han rechazado la luz del mismo. ¿Y de qué manera van a saberla? Si no es que este pueblo va y proclama el sábado más completamente. Así que ahora Jaime White ya empieza a anunciar, todo el mundo tiene que ser alcanzado, hermanos, niños, alma, y las almas escondidas. Esto es, los que aún no son creyentes. Y finalmente ellos hacen una declaración de misión y de puerta abierta. Una declaración oficial como los pioneros adventistas tempranos. Es a ver esta puerta y encontrar salvación por medio de Cristo Jesús. Y Jaime White dice, si alguien les dice, ahora ustedes son los de la puerta abierta, ahora ustedes son los de la puerta abierta, ustedes deben decir sí, con orgullo. No objeten eso, porque esa es nuestra fe. La puerta abierta, esto es, hay salvación amplia para todos en Cristo Jesús. La misión de anunciar el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del sábado, y el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y no debemos objetar a eso porque esa es la fe adventista. De ahí se abre, queridos hermanos, en el NG de White, y este es el segundo concepto, la segunda parte de nuestra presentación, la escatología de un futuro abierto para misión. ¿Ok? Y ahora, debemos prestarle atención esta escatología de misión, ¿ok? O sea, la escatología del NG de White, la perspectiva escatológica del NG de White es primariamente y ante todo misional, ¿ok? Por lo menos así lo entiendo yo, y como yo soy el que le estoy enseñando esta noche, pues así se los enseño, ¿verdad? Bueno, el pueblo remanente de Dios sí se encuentra en los últimos días de la historia del mundo, y está allí, Dios ha levantado este pueblo, ¿verdad? Porque hay que hacer una misión que es única en el tiempo del fin. O sea, el NG de White no tiene una escatología de temor, no tiene una escatología de fechas, no tiene una escatología de eventos escatológicos y dramáticos para el tiempo del fin. El NG de White tiene una escatología misional. Y ella lo va a decir. Aquí yo les presento algunas citas y quizás voy a leer solo porciones de ellas esta noche porque la presentación quizás es un poco larga y no quiero tomarle su tiempo, ¿verdad? Y el tiempo está avanzando. Yo estoy mirando mi reloj aquí, va muy rápido. El Ellen White dice bien claro,
los adventistas han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Y a ellos le ha sido confiada la tarea de dar la última amonestación a un mundo que perece. O sea, estamos viviendo como adventistas, ella dice, en el tiempo del fin. ¿Y por qué hemos sido colocados allí? Bueno, hemos sido colocados en el tiempo del fin porque hay una amonestación que darle al mundo. Y ese es el mensaje del tercer ángel. Y ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Ahí está la escatología misional de Elena G. de White. Ahora, yo quiero subrayar un poquito en esa última parte. A veces, ¿verdad? Ninguna otra obra. Yo no sé cuál es la obra que ustedes llevan allí en Colombia, ¿verdad? Y como no lo sé, pues puedo hablar algunas cosas quizás. O sea, a veces nos entretenemos en otras cosas. A veces nos entretenemos en hacer iglesia, ¿verdad? A veces nos entretenemos en programas. A veces nos entretenemos en crecimientos institucionales. Y todo eso quizás tiene su lugar y es bueno. Pero ella dice, no hay nada en la misión adventista que deba desviarnos de predicar el mensaje del tercer ángel. Nada debe desviar nuestra atención y nada es comparado con esta misión del tercer ángel en el tiempo del fin. Así que esa misión tiene que ver con alcanzar al prójimo. Y Elena G. de White va a hablar abundantemente acerca de eso, advertir en todas las clases deben ser alcanzadas, en los caminos, en las ciudades, en los campos, las clases altas, todas las nacionalidades, no solo una, sino todas las nacionalidades deben ser advertidas. O sea, la misión de Elena G. de White, la escatología de Elena G. de White de misión, tiene una visión mundial, transcultural y social. O sea, es para todo el mundo, todas las clases sociales, es para todos los países del mundo, es para todos los seres humanos, no importa dónde ellos vivan. Es una misión transcultural, social, mundial, universal que tiene que alcanzar. Parte de esa misión del mensaje de los tres ángeles tiene que ver, acorde con Elena G. de White, con la preparación del mismo pueblo de Dios como comunidad y como individuos. O sea, Elena G. de White no ve la limpieza del santuario en el cielo como una obra desconectada de lo que tiene que pasar en el corazón del creyente y en la comunidad cristiana, ¿ok? En general, o sea, la iglesia en todo. O sea, no puede haber tal limpieza en el santuario celestial si paralelamente no ocurre una purificación del santuario del alma. Y Elena G. de White, los pioneros adventistas, y a pesar de que esta idea hoy no es muy común escucharla en el adventismo hoy en día, ellos tenían una visión paralela de esta obra, donde Cristo es el ministro en el santuario celestial, echando afuera, ¿verdad?, los pecados y limpiando, ustedes saben, escatológicamente, el santuario celestial antes de la segunda venida, y Cristo es el ministro también por medio de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, el santuario, así le llaman ellos, y Elena G. White, del alma, donde esta preparación escatológica misional pasa en el tiempo del fin y en la iglesia misma. Y esta obra paralela es la que prepara al pueblo, es la que prepara a la comunidad adventista para hacer esa voz en el tiempo del fin. Y aquí hay algunas, ¿verdad?, citas. Ahora Cristo está en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Hace expiación, limpia el santuario. Y nosotros debemos comenzar una obra paralela en el santuario de nuestras almas y ser limpiados, ¿verdad?, de toda contaminación. O sea, todo esto, hay un teólogo adventista llamado Norman Galley. Él dice que todo esto incluye varias ideas soteriológicas importantes como permanecer en Cristo, estar bajo el control del Espíritu Santo, estudiar las Escrituras diligentemente y, por supuesto, cumplir la misión. Y sobre todo, queridos hermanos, esto tiene que llegar a la perfección en Cristo en el amor. O sea, Elena G. de White no entiende la perfección como
en el sentido de el perfecto absoluto de la filosofía griega, ¿verdad? Elena G. de White entiende la perfección como relacional. La perfección es amar a Dios perfectamente. Eso es una relación perfecta con Dios. Y la perfección es amar al prójimo perfectamente. Y aquí en esta cita, la parte final, ustedes pueden verlo como ella describe esa perfección cristiana. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo seremos aprobados por Dios? Porque hemos sido hechos perfectos en amor. O sea, hoy en día ustedes van a encontrar algunas conceptualizaciones adventistas donde se habla de la perfección en sentido de impecabilidad, pero esa idea no está en Elena G. de White, ¿ok? ¿Por qué? Porque Elena G. de White tenía una escatología distinta y una conceptualización antropológica, esto es, de la naturaleza del hombre, distinta a los teólogos protestantes de sus días, especialmente John Wesley. ¿Ok? Por ejemplo, Juan Wesley, él creía que había que llegar a la perfección absoluta de carácter, a la perfección absoluta, el perfecto absoluto y a la impecabilidad absoluta antes de la muerte o bien cerca de la muerte. ¿Por qué motivo? Número uno, porque para Wesley el juicio sucede en el momento de la muerte. O sea, cuando el ser humano muere, inmediatamente el alma tiene que presentarse frente al trono de Dios y enfrentar el juicio para recibir ya sea el castigo eterno o ya sea la bendición eterna. Y eso, ¿cómo se nutre? Con una antropología o una visión de la naturaleza del hombre que es dicotómica. Esto es, que el hombre es cuerpo y alma, y que a la hora de la muerte esa alma es la que puede disfrutar de las bendiciones celestiales o de los castigos eternos, y el cuerpo nada importa en esta dicotomía filosófica. Pero Elena G. de White tiene una visión holística del ser humano y tiene una visión del juicio distinto, como un juicio preadvenimiento. Así que evidentemente su conceptualización de perfección tiene que ser distinta en su escatología final del pueblo de Dios, y tiene que ver con ser preparados y llegar al amor absoluto. O sea, su perfección, su concepto de perfección es relacional y no de comportamiento, ¿ok? No necesariamente de comportamiento. Ahora, esta escatología, y aquí es muy importante, hermanos queridos, que prestemos fina atención, ¿ok? Voy a detenerme y un poquito más despacio en esta sección de ahora. Esta escatología de misión, ¿ok? Es hasta la venida. Es hasta que el Señor aparezca, ¿ok? Hasta que el Señor aparezca hay que estar predicando. Hasta que el Señor aparezca hay que estar llevando adelante esta misión escatológica. El mensaje de los tres ángeles. Y por eso no hay fechas escatológicas. ¿Eh? No hay fechas escatológicas en la escatología de Elena G. de White, porque una escatología de misión no puede tener limitantes de fechas. O sea, nosotros, dice ella bien claro, no somos de la clase de gente. El adventismo no es de la clase de gente que define el periodo exacto de tiempo que pasará antes de la venida de Jesús por segunda vez. O sea, no definimos. Ella dice bien claro, del momento de 1844, cuando todas las fechas proféticas tienen cumplimiento y terminan, de ahí en adelante, ¿qué tenemos? Un futuro completamente abierto. O sea, hay un futuro abierto para la misión. No ponemos fecha, no sabemos, dice ella, el tiempo que pasará desde ahora hasta que el Señor aparezca. Lo que sabemos es que desde ahora hasta que el Señor aparezca hay una misión que cumplir con hay que cumplir como el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Ahora, presten atención a esta cita que yo estoy dándole aquí, ¿verdad? A pesar del hecho, dice ella, de que hay falsos profetas, ¿ok? También hay quienes están predicando la verdad como se enseña en las Escrituras, con profunda sinceridad, con fe honesta y inspirados por el Espíritu Santo, están conmovidos
están conmoviendo mentes y corazones, mostrándoles que vivimos cerca de la segunda venida de Cristo, pero que el día y la hora de su venida están más allá de la comprensión del hombre. O sea, la misión, nosotros estamos mostrándole al mundo, la venida de Cristo está cerca, ¿verdad? Estamos mostrando eso, pero el día y la hora, la fecha, no hay fecha, ¿verdad? O sea, hay dos asuntos claros en la escatología de misión del Elena G. de White. Anunciar la eminente venida de Cristo está en armonía con la misión escatológica del remanente. Definir el tiempo que resta para la segunda venida o establecer fechas específicas para este evento es participar de una predicción profética falsificada. Y miren en la cita anterior lo que ella estaba diciendo aquí. Algunos han puesto una fecha y cuando esto ha pasado, sus espíritus presuntuosos no han aceptado la reprensión, pero han designado otra fecha y otra fecha, pero la sucesión de fallos les ha acuñado como falsos profetas. O sea, queridos hermanos, ni 2027, ni 2031, ¿verdad? Ni 2025, ninguna fecha que los hombres pongan será exitosa, porque lo sabemos por la Biblia y está afirmado por el mensaje profético manifestado en los escritos de Elena G. de White, que esta escatología de misión no tiene fechas definidas. En cualquier momento se termina. ¿Cuándo es? Ojalá sea hoy, ¿verdad? Ojalá sea esta noche. A mí me encantaría que fuera esta noche. Este mundo doloroso en el cual está viviendo termine ya. Pero no podemos decir cuándo es. Decirlo es acuñarnos como falsos profetas y es ir abiertamente contra la voz profética bíblica y también de Elena G. de White. Así que dos cosas son claras. Anunciemos la venida, ¿verdad? Pero no pongamos fecha y ni digamos cuánto pasará, ¿verdad? Entre este momento y el momento escatológico. O sea, para Elena G. de White, el futuro está abierto. ¿En qué sentido? En que todas las fechas escatológicas bíblicas terminaron en 1844. De ahora en adelante, lo que queda es anunciar la venida del Señor. Y aquí hay otras citas, ¿verdad? Yo voy a pasarle a estas citas por encima para ganar algún tiempo, porque repiten algunas de las ideas que ya hemos dicho, donde ella tuvo continuamente que reprender a varias personas. O sea, esto que ustedes escuchan hoy en día, y me imagino que en Colombia llegan estas ideas y estas predicaciones por allí, de que Jesús viene en el 2027, ya pasó el 2020 y no vino, el 19 y no vino, el 16 y no vino, y continúan estas personas. Y es como si Elena G. de White lo estuvieran describiendo, ¿verdad? A estos predicadores como si lo estuviera describiendo estos predicadores en estas citas, porque dice bien claro la sucesión de fallos, ¿ok? Los hace falso profeta. Entonces, esto viene desde, o sea, el movimiento adventista históricamente ha tenido que luchar contra esta tendencia. Aquí en esta cita, 1884, había gente poniendo fecha del cierre de la gracia y Elena G. de White tuvo que estarle diciendo que es contrario a la voluntad de Dios, es una presunción antibíblica que Dios simplemente no apoya. Entonces, en la escatología de White, las profecías del tiempo ya cumplidas sirven al presente como seguridad de que el mismo Dios que ha sido soberano sobre el devenir de la historia, ha prometido regresar por segunda vez y cumplirá sus promesas. O sea, cuando miramos la profecía, acorde con Elena G. de White, recibimos esa inspiración para la misión. Voy y hago misión, anuncio la venida del Señor, anuncio el mensaje del tercer ángel y las verdades conectadas al mismo, y miro al pasado, como Dios ha cumplido la voz profética, como Dios ha cumplido, ha tenido cuidado de que las profecías se cumplan. Y eso me da seguridad de que Él vendrá de seguro por segunda vez. Ahora, esta misión, ¿ok? Esta escatología misional se tiene que cumplir acorde con Elena G. de White en medio de la gran controversia. O sea, Elena G. White mira la escatología de misión en medio de una gran controversia. Y ella va a hacerlo todo, ¿verdad?
en el contexto de su concepto del gran conflicto. O sea, White, Elena, hizo claramente saber que la misión se lleva en medio de este gran conflicto. El conflicto, Elena White también hace claro, me parece a mí, que no es una realidad única del tiempo del fin. ¿Ok? Y sí, ciertamente, este conflicto arrecia en el tiempo del fin, ¿verdad? Este conflicto es más intenso en el tiempo del fin. Pero este conflicto ha venido en el continuo histórico, ¿verdad? Desde la rebelión de Satanás y no terminará, ¿verdad? Hasta la segunda venida, la instauración final del reino de Dios por la eternidad. Y Elena White hace claro que en el tiempo del fin, ¿verdad? En el momento escatológico, en los días escatológicos, Satanás va a estar trabajando más intensamente. Y eso es bíblico, ¿verdad? Los días le son cortos. Y ella dice, aquí hay una cita, en una de sus cartas, la carta número 4, ella dice bien claro que debido a que los días le son cortos, usted citando a la Biblia, ¿verdad? En este caso está trabajando como nunca para confundir, distraer, perseguir y alejar al mayor número de personas posible de Jesús como el Salvador y de la verdad de la palabra. Es decir, que el conflicto está arreciando. Y la fuente de esta perspectiva del gran conflicto para el Elena G. White es el libro de Apocalipsis. Sí, es la Biblia en general, pero el libro de Apocalipsis en particular, ¿verdad? Apocalipsis es central como la fuente de la escatología de la misión en medio de la gran controversia, especialmente capítulos 7, 12, 13 y 14 y otros capítulos en Apocalipsis donde se habla de esta controversia entre la bestia y sus acólitos, ¿verdad? La bestia y sus acólitos, que son la imagen de la bestia, el falso profeta, los tres espíritus en forma de rana y el cordero y sus aliados humanos, ¿verdad? Que son aquellos que hemos aceptado a Jesús como el Salvador y como el Redentor de nuestras vidas. Fíjense ustedes, aquí quiero presentarle la confederación del mal, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en Apocalipsis la confederación del mal. Y es importante mirar por unos momentos, el contexto bíblico de esto, ¿verdad? Aquí están los poderes de la confederación del mal. El dragón, los textos bíblicos, las acciones del dragón. ¿Cuáles son las acciones del dragón? El dragón está allí atrás, ¿no? Está incentivando la controversia, ¿verdad? Le da autoridad a la bestia. El dragón comparte autoridad. Y la identidad histórica de este poder del dragón, según la Biblia, es Satán, la serpiente antigua. Está el otro poder en esta conflagración del mal, esta confederación del mal, es la bestia. Ahí están los textos bíblicos. Y esta bestia tiene una serie de acciones, ¿verdad? Tiene autoridad para oponerse a Dios, hace guerra contra los santos y le da poder a la imagen. Es decir, que ustedes pueden ver la transmisión de poder aquí, del dragón a la bestia, de la bestia a la imagen. Y la identidad histórica, acorde a la interpretación protestante, ¿okay? No solamente a la interpretación adventista, la interpretación protestante. Y ustedes pueden leer a Martín Lutero y a otros reformadores, es el sistema papal, ¿ok? El sistema papal, la iglesia medieval, todo el sistema papal que no solamente por su poder político, religioso, no solamente por su poder económico, ¿verdad? Y la manera como pudo subyugar las conciencias en la época, pero más problemático todavía por la distorsión del evangelio, la sustitución de Cristo Jesús como el único medio de salvación entre Dios y los hombres y el único medio para recibir gracia. O sea, ese es el problema principal del sistema papal, es que ha suplantado a Jesús como el medio de gracia y salvación por un sistema sacramental, ¿verdad? Un sistema sacramental donde la salvación solo se puede obtener en la iglesia, a través de la iglesia y a través de los obispos en la iglesia.
Luego tenemos los poderes de la imagen de la bestia y el falso profeta. Son las mismas gente. Y estos tienen una serie de acciones. Ejercen la autoridad de la primera bestia. Hace que el mundo adore la bestia. Impone la marca de la bestia. Engaña o persigue y mata a los que se resisten, ¿verdad? Y da beneficio económico para los marcados, ¿ok? Y la identidad histórica es el poder político religioso que involucra a todas las naciones de la tierra, liderado por los poderes políticos de Estados Unidos y el protestantismo apóstata. O sea, esta es la interpretación adventista, la interpretación de los pioneros adventistas, y yo creo que todavía es la visión que nosotros tenemos de esta identidad histórica que cumple identifica este poder como la imagen de la bestia en el libro de Apocalipsis. Y finalmente tenemos los espíritus como manera de rana, y estos son, ¿verdad? Es un poder paralelo que de alguna manera sustenta esta confederación del mal con señales, ¿verdad? Para engañar a a los reyes de la tierra, a todos los moradores de la tierra, hace señales, milagros, cosas maravillosas a los ojos de los seres humanos, y la identidad histórica de este poder es el espiritismo. Luego, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, en este contexto bíblico importante, la comunidad del bien, ¿verdad? La comunidad del bien es el Cordero, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus acciones? Acciones: redimir, compartir el sello de Dios. Y la identidad de este Cordero es Cristo mismo, el Salvador, ¿verdad? Y luego están los tres ángeles, ¿verdad? ¿Y cuál es la acción de los tres ángeles en la comunidad del bien? Proclamar el evangelio eterno y la última advertencia del mundo. ¿Y quiénes son los tres ángeles? El remanente del tiempo del fin, ¿verdad? O sea, este remanente escatológico que tiene la misión de proclamar. Los tres ángeles no son tres ángeles literales que descienden del cielo. No son tres seres celestiales angelicales que vienen a proclamar. No, los ángeles aquí son ángelos, ¿verdad? En la palabra griega que se utiliza aquí son mensajeros de Dios. Esto es, los seres humanos que pertenecen a este remanente del tiempo del fin y que está proclamando y tiene esta responsabilidad de llevar adelante esta escatología de misión acorde con el N.G. de White. Ahora, queridos hermanos, este conflicto, fíjense ustedes, es un conflicto sobre identidad. En el contexto del gran conflicto, tiene que ver con la identidad. ¿A quién jurar alianza? Y solo hay dos contendientes, el Cordero o la bestia. O sea, aquí no puedes decir yo soy neutro. La visión escatológica bíblica que el N.G. de White usa como background para como antecedente para su conceptualización escatológica del gran conflicto, no hay manera que tú digas yo, ¿verdad? No me meto en esta pelea, ¿verdad? Yo no quiero participar en esto. O sea, decir eso, ya estás inmediatamente en uno de los campamentos, o en el campamento del Cordero o de la bestia, ¿verdad? O sea, que esto, no hay manera en que no tomes decisión en el gran conflicto. Y las escrituras a mí me parece que hacen claro que el compartir la imagen de alguien, tiene que ver con el ser creado, ¿verdad? Tiene que ver con el ser marcado, sellado por uno de los contendientes. Así que si comparto la imagen del Cordero es porque soy creador, soy una criatura del Cordero. He sido creado por el Cordero. Si comparto la imagen de la bestia, ¿verdad? Es porque he sido creado por la bestia. Ahora, en otras palabras, esta guerra de identidad, este conflicto de identidad, responde a estas preguntas: ¿a quién me parezco? ¿O con quién comparto semejanza? Consecuentemente, este gran conflicto es una batalla sobre identidad, es una guerra sobre el carácter. Y miren, analicemos Apocalipsis 13 aquí un poquitico. Noten que en el verso 15, la bestia transmite su aliento, lo sopla, ¿verdad? Ahora, a un buen adventista que lee su Biblia, cuando lee esta idea de que sopla su aliento, ¿verdad?
y usa ese aliento para soplar y marcar con su nombre a los moradores de la tierra, ¿verdad? Y a la imagen de la bestia, ¿verdad? Que la imagen de la bestia es todos los que pertenecen a esta identidad, ¿verdad? Esta conflagración política religiosa. Inmediatamente tiene que venir a la mente una imagen. ¿Dónde, en qué otro lugar ustedes ven en la Biblia, ustedes recuerdan, no tienen que responder, no, porque no pueden responder ahora aquí, pero piensen y respondan para ustedes mismos. ¿En qué otro lugar ustedes ven es alguien y soplando aliento? Ah, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios sopla aliento para criar al ser humano. Y dice que cuando sopla ese aliento, ¿qué es lo que le da? ¿Cómo hace al ser humano? A su imagen y a su semejanza. O sea, aquí lo que estamos viendo es que la bestia está tratando de recrear a los seres humanos a su propia imagen, a su propia semejanza. Reciben un soplo del aliento de la bestia. La bestia ahora los ha marcado, o sea, han sido recreados a la imagen del dragón. Y ellos, ¿verdad? Estos grupos que dejen que ese aliento les sea transmitido, han perdido por completo la imagen de Dios. Y esa es la implicación de Apocalipsis. Esto yo creo que es una verdad profunda y seria, queridos hermanos. O sea, esto es un concepto bíblico profundo y serio. Yo voy a mostrarles ahora cómo Elena de White entendió esto. Ser marcados por la bestia no es simplemente que adoro en domingo. Ser marcado por la bestia es compartir literalmente el carácter del dragón. Es ser creados a la imagen y a la semejanza del dragón. Es aniquilar de la naturaleza humana por completo la imagen y la semejanza de Dios. Esto es un asunto de profundidad espiritual y de seriedad espiritual muy importante. O sea, tenemos que pensar en esto. Y a mí me parece el Nuevo Testamento hace eso claro. Miren cómo Pablo, busquen la descripción de Pablo de los hombres, de los hombres en el tiempo escatológico del tiempo del fin. Lean 2 Timoteo, no tenemos tiempo para leerlo. Lean Gálatas 5, 19 y 21. Lean a Juan, de aquellos que tienen el espíritu del anticristo. Y ustedes van a ver cómo está el dragón, ¿verdad? Transmite la imagen y destruye la imagen de Dios en el ser humano. Y Elena G. White va a decir algo asombroso sobre eso. Evidentemente, el sello de Dios tiene que ver con compartir la imagen de Dios, ¿verdad? Dios reconstruye, el Espíritu Santo reconstruye a aquellos que aceptan al Cordero, ¿verdad? Aquellos que siguen el Cordero reconstruye, ¿verdad? Por completo va reconstruyendo la imagen y la semejanza de Dios. O sea, reciben el sello, el nombre de Dios. Y esto nos habla de algunas verdades, profundas verdades espirituales que yo quiero mencionarle a ustedes ahora. Número 1, si hemos recibido el sello de Dios en este gran conflicto y pertenecemos a la comunidad del Cordero, esto habla de identidad, semejanza de carácter y autenticidad. O sea, el ser sellado y recibir el nombre de Dios en la frente aluden a la misma acción. Y por medio de ella, como en Génesis, Dios recrea en sus seguidores su imagen y semejanza al impartirle su espíritu. Y ustedes pueden ver eso, ¿verdad? La reflexión del carácter de Dios, la identidad. O sea, Dios pone allí su sello. Este se parece a mí, este es auténtico, ¿verdad? Este es mi creyente, pertenece a mi grupo en el tiempo del fin. Habla sobre propiedad, porque si tienes la identidad divina, Dios te identifica como suyo. Dios me identifica como suyo. O sea, aquellos que tienen el Espíritu de Dios llevan en sí el sello de identidad como genuinos cristianos. Por eso Dios reconoce el derecho de propiedad sobre ellos. O sea, el ser sellado tiene que ver con esa realidad. Esto es propiedad de Dios. En tercer lugar, aquellos que se parecen a Dios tienen la identidad de Dios y del Cordero y tienen son propiedad del Cordero. Dios los protege. Dios protege a los que son suyos.
los que son semejantes al Cordero y han recibido este sello de propiedad son protegidos de las crisis y de las plagas del tiempo del fin. Sin este sello, el ángel en Apocalipsis llega a preguntarse, oye, ¿y quién podrá sostenerse en pie en este contexto del tiempo del fin? Pero lo más lindo, ¿verdad? A mí me parece de este background bíblico en el concepto de Elena G. de White es que el ser sellado tiene la connotación de participación. O sea, Dios comparte con los que son suyos. La última bendición espiritual de haber recibido el sello, hermanos. Y el nombre de Dios es el cumplimiento de la promesa de Jesús de participar en su reino, sentarnos en su trono y darnos el pan que dura para la vida eterna. O sea, participación en la beatífica visión de Dios y participación en las riquezas espirituales, ¿verdad? En ese contexto, ¿verdad? Es que nosotros recibimos el sello de Dios y participamos. O sea, Juan lo ve como a todos los salvados, ¿verdad? Participando, todos los que han sido creados a la imagen del Cordero, participando con el Padre en el trono, cantando el nuevo himno sobre el mar de vidrio y habitando seguros en la Nueva Jerusalén. Participación. Elena G. de White toma estas figuras, ¿verdad? Toma este background y entonces nos habla del gran conflicto y de lo que significa el sello de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Pregunta ella. La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la bestia y cómo será formada, ¿verdad? Debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Y entonces ella empieza a explicar lo que pasa, ¿verdad? Lo que ha pasado en el pasado, cuando la iglesia primitiva se corrompió, se apartó de la sencillez del evangelio, aceptó costumbres paganas y ritos paganos, perdió el Espíritu de Dios, ¿verdad? Llegó a una completa herejía, ¿verdad? De esa manera misma, la imagen de la bestia será formada. Esta alianza religiosa política desenlaza el conflicto final que se describe en Apocalipsis capítulo 13, y el N.G. de White dice claramente que Estados Unidos como poder político religioso va a ejercer, ¿verdad?, una influencia perniciosa en estos eventos en el tiempo del fin. Ahora, White opina que la historia se repetirá, ¿verdad? Las acciones y el carácter de la bestia en el pasado volverán a manifestarse en el tiempo escatológico. Y ella lo dice, estamos aquí en los umbrales de tiempos solemnes y de eventos solemnes. Y cada porción de poder está a punto de ser puesta a trabajar, ¿ok? Cada poder de esta conflagración del mal. O sea, estoy ahora describiendo, empezando desde el principio, ¿ok? La conflagración del mal y viendo cómo está esto que he explicado de Apocalipsis. Elena G. de White repite el mismo patrón en su escatología misional en medio del gran conflicto. La historia pasada se repetirá. Antiguas controversias se levantarán a una nueva vida y peligros acosarán al pueblo de Dios por todos lados. ¿Ok? O sea, es el gran conflicto. En ese gran conflicto, el espiritualismo antiguo, la brujería antigua, la comunicación con los muertos, la magia, serán manifestaciones comunes. Y Elena G. de White aquí lo describe exactamente. Aquí ella está describiendo la conflagración del mal de Apocalipsis capítulo 13, que yo le estaba explicando. Y realizarán milagros, harán obras maravillosas, abarcarán todo el mundo. Los ángeles malignos, ¿verdad?, estarán regados por doquier, tratando de convencer a los seres humanos de apartarse de Dios. Y yo creo que eso lo podemos ver. Estamos a veces completamente dormidos y no estamos dándonos cuenta que todas estas profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos, ¿verdad? Nosotros no llevaríamos a nuestros hijos a un centro espiritista, espiritualista, ¿verdad? Yo no creo que ninguno de ustedes irían a un centro como eso, pero a veces le traemos sesiones espiritistas a nuestros hijos dentro de la casa, ¿verdad? A veces permitimos
que en la pantalla del televisión o de nuestras computadoras o de nuestros iPads o de nuestros teléfonos, sesiones espiritistas se ejecuten, ¿verdad? Cuando miramos ciertas novelas que tienen esas manifestaciones del mal, ciertas películas, ciertos dibujos animados inclusive. O sea, lo que Ellen G. White está describiendo que está pasando en el momento escatológico, está pasando delante de nuestros ojos y a veces no estamos apercibidos. Y Ellen G. White dice, esto es un conflicto de identidad. O sea, esa identidad llevará a formar alianza y a declarar, ¿verdad?, lealtad ya sea con el cordero y con la bestia. La marca de la bestia, dice ella, es la manifestación del carácter de Satanás el dragón en sus seguidores. ¿Ok? Y yo quiero leer esta cita porque son serias. Son citas que deben despertar nuestras conciencias. ¿Ok? Las fuerzas de la oscuridad se unirán con agentes humanos que se han dado a sí mismo al control de Satanás. Y las mismas escenas exhibidas en el juicio y crucifixión de Cristo serán revividas. Por ceder a las influencias satánicas, los hombres serán transformados en demonios. Queridos hermanos, yo les digo que la marca de la bestia tiene que ver con identidad, tiene que ver con ser recreados a la imagen y a la semejanza de Satanás, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que enseña la Biblia y esto es lo que dice Satanás, es lo que dice Ellen G. White. O sea, cuando te dejas marcar por la bestia, dice, los hombres serán creados, transformados en demonios. Y aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron formados para honrar y glorificar a su creador, se convertirán en habitación de dragones y Satanás verá en la raza apóstata su obra maestra de maldad, hombres que reflejan su propia imagen. Ahí está, ¿verdad? O sea, tenemos que ir que este conflicto es mucho más profundo que limitarlo solo a algunas ideas, ¿verdad? De lo que significa la marca de la bestia. Ahí está. O sea, recuerden que Satán, toda la guerra de Satán ha sido desde el principio destronar al Cordero, quitarle el lugar al Cordero, es quitarle el trono a Dios. ¿Y Dios qué cosa es? El creador. ¿De qué manera puedes llegar a ser como Dios si no eres capaz de crear como Dios? Es imposible lograrlo. ¿Cómo Él lo logra? Ahí está, en esta cita de Ellen G. White, tomada de las ideas que en Apocalipsis capítulo 13, el soplar el aliento. O sea, ¿cómo lo logra? Creando a los hombres a su imagen. ¿Ok? Marcándolos de tal manera que son recreados. Ahora son demonios, ahora son habitación de dragones. Y dice aquí Satanás ha alcanzado su obra maestra, dice ella. ¿Qué cosa es esto? Ahora soy creador como Dios, ¿verdad? Ahora soy creador. He logrado crear una raza que se parece a mí, que lleva mi imagen, que lleva mi semejanza. Poderes religiosos aliados al cielo por profesión y clamando tener las características del Cordero, evidenciarán por sus actos que ellos tienen el corazón de un dragón y que ellos son en realidad instigados y controlados por Satanás. Note, querido hermano, que la marca se evidencia en una corrupción de carácter que resulta en actos de maldad acorde con el carácter y las acciones del instigador. Sí, no se asusten, el domingo tiene un lugar, es una adoración falsa y es una expresión externa de lo que está pasando en el corazón, ¿verdad? Y Ellen G. White lo explica bien claro. O sea, Ellen G. White, la marca de la bestia no es solo el domingo. La marca de la bestia es en realidad ser creados a la imagen y semejanza de Satán. Y un fruto de eso es adorar en el día de la bestia, es adorar al creador. Recuerden que el sábado tiene que ver con el reclamo de autoridad creativa de Dios. O sea, con el sábado Dios dice yo soy el creador. Si yo adoro el sábado, reconozco que Dios es mi creador. Ahora, si yo adoro el domingo, ¿quién es mi creador?
¿Quién me ha hecho a su imagen y su semejanza? La bestia. O sea, es un asunto externo de mostrar la lealtad que ya es evidente por la manifestación del carácter. Ahora, notemos esto, y esto es muy importante. Yo quiero puntualizar esto, ¿verdad? No se preocupen los jefes aquí. Me dijeron 1 hora y media y yo creo que estamos llegando a eso, pero creo que tengo unos minuticos extras todavía. No, nadie tiene la marca de la bestia todavía, ¿ok? El NG hace bien claro eso. Nadie, absolutamente nadie, tiene todavía la marca de la bestia. No hay nadie marcado por la bestia, no hay nadie recreado por la bestia completamente hasta que suceda el decreto dominical. La observancia del domingo aún no es la marca de la bestia, dice el NG. Miren ustedes. Y no lo será hasta que se promulgue el decreto que hace que los hombres adoren este sábado de los ídolos. Llegará el momento en que este día será la prueba, pero ese momento aún no ha llegado. Por lo tanto, como aún no ha llegado, nadie ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Ahora, queridos hermanos, esto es muy importante. Porque en la escatología de misión del NG, donde se proclama el mensaje del tercer ángel, donde se invita a salir de Babilonia, donde se advierte de que no adores otra cosa que no sea el Dios que hizo los cielos y la tierra, donde se advierte claramente sobre que el dragón está tratando de recrearte a su imagen, mientras que el Cordero quiere que tú mantengas tu valía y tu honor creativo. Esto es la imagen de Dios, ¿verdad? Esto es la semejanza de Dios en ti. El mundo tiene que ser advertido. O sea, ese mensaje del tercer ángel tiene que ser proclamado. Y miren ustedes, el NG dice algo bien interesante que les voy a mencionar, ¿verdad? Ahora, de memoria. No puse eso aquí en el PowerPoint, pero me estoy recordando ahora y creo que es importante que yo lo mencione. El NG dice que ¿por qué es importante esta escatología de misión? Es porque nosotros tenemos que advertir a la mayor cantidad de personas posible de las estrategias de la confederación del mal que está tratando de engañar al mundo y está preparando este plan maestro de engaño, persecución y muerte contra los seres humanos en el tiempo del fin. ¿Y por qué es eso importante? Porque cuando llegue, dice ella, cuando se proclame el día del domingo, ¿verdad? Como esta evidencia externa de la marca de la bestia, ¿verdad? Ella dice que los que hayan escuchado el mensaje ese día recordarán y dirán, ¿verdad? Ella dice algo así como esto. Ese día dirán, oh, este amigo adventista me dijo esto, ¿verdad? Oh, yo escuché que esto iba a suceder. Y en ese momento reaccionarán y tomarán una decisión por el Cordero. Ahora, ustedes están haciendo misión en Colombia, queridos hermanos. Yo sé que es importante bautizar. Qué bueno si podemos bautizar. Pero la misión del remanente va más allá de bautizar gente. La misión del remanente va en que nadie quede sin haber escuchado la advertencia de lo que la conflagración del mal está haciendo. Porque cuando estos poderes abiertamente empiecen a ejecutar estas acciones escatológicas, la gente van a recordar, mi compañero de trabajo adventista me lo dijo, mi compañero de estudio me lo dijo,
Mi vecino que era adventista me lo dijo. Y en ese momento, dice ella, esas ideas vendrán a la mente y la gente tendrá una oportunidad de decidir por el Cordero o de quedarse sirviendo a la bestia por toda la eternidad y enfrentar la ira de Dios. O sea, esa es la importancia de la escatología de la misión. Va más allá del bautismo, va más allá de los blancos, va a que con cada persona que yo me encuentro, yo tengo que decirle, hay una conflagración del mal y esto es lo que viene, ¿verdad? O te alías con el Cordero o te alías, estás en alianza inmediatamente con la bestia. Evidentemente el sello de Dios, Elena G. de White, ¿verdad? Es el carácter cristiano. Eso está en Joseph Bates, claramente, entre los pioneros adventistas, y hay una marca evidente exterior, ¿verdad? Guardar el sábado por 24 horas no garantiza de que eres sellado, ¿verdad? Porque ella dice bien claro, no todos los que guardan el sábado serán sellados, ¿ok? Hay muchos, incluso entre otros, que enseñan la verdad a otros que no recibirán el sello de Dios en su frente. Ellos tenían la luz de la verdad, ellos conocían la voluntad de su Señor, ellos entendieron cada punto de fe, pero ellos no obraron en correspondencia. Y ninguno recibirá el sello de Dios mientras sus caracteres tengan una mancha de defecto de carácter. O sea, mientras sus caracteres no sean como los caracteres de Cristo, mientras no reflejemos por el poder del Espíritu Santo transformando y viviendo en nosotros, no reflejemos el poder, el carácter y la perfección de Jesús. O sea, guardar el sábado es una señal externa del sello de Dios, pero es únicamente válida cuando el sello de Dios ha sido impregnado en el carácter cristiano. Y ella llama aquí, ahora es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo de ser sellado, es el tiempo de poner a un lado las ambiciones de este mundo, es el tiempo de dejar de amar este mundo, es el tiempo de poner a un lado las lenguas mentirosas y los corazones engañadoras y de recibir el sello de Dios, que es participar del carácter del Cordero. Y evidentemente si participamos del carácter del Cordero y hacemos alianza con Él y lo reconocemos como nuestro Creador, vamos a adorar en el sábado. Esta es una señal del poder de Cristo como Creador, o sea, es una señal del amor de Cristo, es una señal del señorío de Cristo en la iglesia y una señal de lealtad, ¿verdad? De pertenencia al verdadero Dios como participantes que somos de la ciudadanía del reino de Israel, del Israel de Dios, ¿verdad? En el tiempo del fin. Y obviamente vamos a adorar en el día del verdadero creador, no en el día del falso creador. Pero allí está el elemento del carácter cristiano que no podemos pasar por alto. Bueno, Elena G. de White explica bien claro el desenlace de la controversia. Hay que estar en misión, es una escatología de misión, advirtiendo al mundo en medio de la controversia, y el desenlace es claro, ¿verdad? 1844, de aquí en adelante no hay fecha, ¿verdad? No hay periodos, no sabemos cuánto pasará hasta el decreto dominical, no sabemos cuánto hasta el cierre de la gracia, y de ahí a la segunda venida, y de ahí al juicio postmilenial y ejecutivo. Estos tiempos no están definidos, es tiempo para misión, es tiempo para misión. Hasta que el punto de la segunda venida no llegue, hay que estar haciendo misión continuamente. O sea, el tiempo, hay algunos aspectos que hay que subrayar aquí, cómo se desenlaza el gran conflicto, según Elena G. de White, cómo es que tenemos que hacer misión. El tiempo entre el cierre de la gracia y la segunda venida, ella dice, es brevísimo. El tiempo de angustia es también breve y solo afecta a los que han rechazado al Cordero como Dios y Señor, ¿verdad? Y ahora los ángeles no sujetan más los vientos de destrucción. Satanás comienza a destruir sin ningún poder que le limite. Las plagas caen sobre los malos. Estos se llenan de ira, odian a los fieles y quieren matarles. Y en ese momento el Señor interviene en su venida y pone fin al pecado, a los pecadores, y inicia el reino de paz de Dios. Pero en medio de eso, Elena G. de White le añade, esta es una escatología de misión, misional, en medio del gran conflicto, pero es una escatología de esperanza. ¿Y qué significa esto, queridos hermanos? Esta es la última sección, ¿verdad? Y rápidamente vamos a ir a través de ella porque mi tiempo está terminado, casi ya, ¿verdad?
la escatología de la esperanza es que en medio de todo este conflicto la protección de Dios nunca falla. Y esa es una promesa bíblica. Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta el momento de la venida. Esa es la promesa bíblica. Y Elena G. de White nunca iría contra eso, porque ella repitió y basó sus escritos siempre, siempre, absolutamente siempre en el principio de sola escritura. Y reduplica, ¿verdad?, en manera hermosa lo que la escritura dice. Y aquí hay una cita de la presencia de Dios en el tiempo de angustia, la presencia de Dios en el tiempo de angustia, cómo Dios va a estar con sus elegidos, cómo Dios va a enviar a sus ángeles para consolar, cómo Dios va a fortalecer, ¿verdad? Y no va a rechazar a los que sean tentados, inclusive arrastrados por el pecado, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, página 605, ustedes pueden leerla con calma más adelante. Pero hay algunos aspectos importantes a notar aquí en esta escatología de la esperanza. Recuerden que le decía una escatología de misión y esperanza. O sea, durante el tiempo de angustia, Dios no echa fuera a los tentados y arrastrados por el pecado. No lo echa fuera. Dios provee consuelo y protección. Su oído escucha las súplicas. El amor de Dios es mostrado en su más exuberante ternura y grandeza. Y la mundanalidad es consumida y la imagen de Cristo es perfectamente reflejada. ¿Qué significa esto? O sea, a mí me parece que Ellen G. White está haciendo referencia clara a la transformación final. El punto final en este brevísimo tiempo es lo descrito por Pablo en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos de Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque eso es la mundanalidad consumida y la imagen de Cristo finalmente perfectamente reflejada y reduplicada en nosotros, y entonces sucede la segunda venida. Ahora, hay algunas secciones aquí que tengo que pasar por alto porque yo creo que ya quieren mandarme a parar, ¿verdad? Se ha acabado el tiempo. Salvación. Todo esto tiene que ver, la escatología de Elena G. de White nos lleva a la salvación. O sea, para los santos, la escatología no termina con la segunda venida, sino se extiende hacia la eternidad. Una eternidad de paz, de armonía, de seguridad, de gozo, de santidad. Lo más hermoso para mí es que en esta escatología de la esperanza es como ella describe la eternidad. O sea, ¿qué haremos en la eternidad? A ver, algunas veces yo escucho a las personas hablar sobre la eternidad y esa eternidad es un poco aburrida, ¿verdad? Es como así cantando, vestidos de blanco, todo el día cantando y orando. No, no, esa no es la eternidad. Elena G. White describe una eternidad maravillosa, no solamente armoniosa entre todas las criaturas, armoniosa entre los seres humanos y los animales, felicidad completa en la familia, pero también el descubrimiento de los tesoros de los tesoros del universo, el descubrimiento de el significado del plan de salvación y otros temas cautivadores, la visita a otros mundos, ¿verdad?, con otros salvados. Quiere decir que lo que nos espera es una eternidad de gozo, de esperanza, de paz y de seguridad. Y yo termino con esta idea final, queridos hermanos. No dudéis nunca que en esta escatología de esperanza todo está marcado por el amor de Dios. Yo no sé cuál es tu cita preferida de Elena G. de White, o cuál ustedes consideran cuál es la cita más hermosa de Elena G. de White. Pero para mí es esta cita en Testimonios, tomo 5, página 691. Y no voy a leerla, pero voy a explicarla. El amor de Dios, ella dice, no puede ser comparado absolutamente con nada. Ella dice, si tomamos el amor paterno, o sea, el amor que los padres y madres tienen por sus hijos, y ese es un gran amor, ¿verdad? Ustedes, los que son padres aquí en esta noche, saben cuán grande amor es ese. Es un amor único. Y ella dice, si tomamos el amor paterno que se ha transmitido en todas las generaciones de la humanidad, tomamos el amor, ¿verdad?, y lo logramos convertir químicamente en agua.
todo el amor de todos los padres y todas las madres a través de toda la historia humana. Y le aplicamos una fórmula química y lo convertimos en agua. Y dice, será una gota. Una gota. Una gota de agua. ¿Han visto ustedes una gota de agua? Dice, todo el amor de los padres del mundo, una gota. Y esa gota, ¿verdad? Cuando tú la comparas con el océano que es el amor de Dios. Yo no he visto una cita más hermosa en el N.G. de White que esta. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Ese es el amor que Dios tiene por esta iglesia. Ese es el amor que Dios tiene por aquellos que han recibido y que quieren recibir la recreación del Cordero y la reduplicación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Señor les bendiga, el Señor les guarde y sigamos en esta escatología de misión en medio del gran conflicto, pero siempre protegidos por la presencia de Dios y los santos ángeles, con la tremenda esperanza de la consumación de los misterios de Dios en la segunda venida y en una eternidad de paz y felicidad. El Señor pueda guardarles y bendecirles en esta noche y continuamente. Muchas gracias. Doctor Hernández, simple y llanamente voy a repetir lo que dice Alfredo, un maravilloso tema, instructivo, edificante. Alabado sea Dios y gracias al pastor Hernández por compartir con nosotros. Pero todavía, hermanos, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Doctor, tiene usted un par de minutos para que tome agua, se levante. Nosotros aquí vamos a dar vamos a dar dos informaciones. Dentro de un momentito, Jonathan les va a recordar las páginas que deben leer para esta semana que viene. Recuerde, hermanos, que este curso es un curso certificado por la Universidad Adventista de Colombia. Usted va a recibir su certificado de participación. Necesitamos que ustedes lean el material que ustedes adquirieron. Esa lectura es lo que les va a permitir afianzar todavía más los conocimientos que los profesores nos han estado impartiendo. Así que en un momento Jonathan va a dar ese dato. Gracias, pastor. Simplemente para reiterar la información de que la lectura asignada para esta semana son las páginas 289 a 304 del libro Introducción a los Escritos, en la paginación que está en la parte inferior. Páginas 289 a 304. Y de todas formas, la invitación para el evento del sábado se les va a enviar a ustedes a través de los correos y de los WhatsApp que ustedes registraron para recordarles este muy interesante programa. Un detalle más, algunos han estado preguntando, volvemos a reiterarles que las presentaciones se estarán entregando al final del curso a través de los correos electrónicos y WhatsApp que han sido registrados. Creo, pastor, que estamos listos para entrar a la parte de las preguntas. Muy bien. Hermanos, llegó el momento, mande sus preguntas para que me la envíen a mí. Vamos a tratar en la medida de lo posible de hacer preguntas relacionadas con el tema, con lo que hemos escuchado. Entonces, doctor Hernández, aquí tengo la primera pregunta. Dice, ¿podría explicarnos con mayor claridad el asunto del clamor de medianoche? Porque en la primera visión, Elena de White se lo atribuyó al movimiento milerita. Sin embargo, el clamor de medianoche es el mismo de las 10 vírgenes y que tiene que ver con un mensaje de amonestación para la actualidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí, doctor? Es la pregunta. Bueno, lo que yo puedo decir brevemente sobre el clamor de medianoche es que el N.G. de White aplicó el concepto de clamor de medianoche a más de un evento, ¿ok? O sea, a veces nosotros tenemos la tendencia de mirar solo algunas porciones de los escritos del N.G. de White y centrarnos en un evento específico que ella ha identificado como el clamor de medianoche.
Pero a mí me parece que el clamor de medianoche tiene que ver con el mensaje profético adventista, y que lo vamos a encontrar. Es cierto que en algún sentido era parte de lo que estaba proclamando el movimiento milerita, pero que se reduplica también en el mensaje escatológico que hemos estado explicando que el movimiento adventista tiene que dar en el tiempo del fin. O sea, yo creo que es importante que nosotros aprendamos a hacer una teología no de esto o aquello, ¿verdad? Porque esa es una teología muy frecuente en el adventismo. ¿Es esto o es aquello? No puede ser ambas cosas. Tenemos que aprender a hacer una teología de esto y aquello, o sea, mucho más integradora de estos conceptos, y tratar de, como principio de interpretación, yo vi que ustedes ya han hablado sobre estos principios de interpretación en el Elena G. de White anteriormente, en las reuniones anteriores, es tratar de mirar integralmente todo lo que ella tuvo que decir sobre un tema específico, y no centrarnos solamente en algo que nosotros sabemos o hemos leído sobre el tema y pensar que solamente se limita a esa realidad. Ya. Doctor, tomando una frase que tú hiciste de que a los adventistas nos gusta siempre estar en esto o en aquello, Sí. permíteme esta pregunta responderla por ti. Porque están pidiendo en el chat la cita. El doctor Hernández no dio una cita diciendo que Elena de White desmerita los bautismos. Oigan lo que él dijo. Yo recuerdo perfectamente la frase que él dijo. Él dijo que no solamente es bautizar, que nuestra misión es más que eso y que hay que predicarle a todo el que encontremos en el camino. No agarremos ahora y armemos un relajo con el tema de los bautismos, que eso, primero, eso no era el tema de la presentación, y segundo, él fue claro que la misión no solo es bautizar, que hay que continuar predicando. Y en el contexto en el que él lo decía, es que a veces nosotros nos olvidamos que hay que predicar a la gente, y hay gente que no se van a bautizar ahora, se van a bautizar en el futuro, por obra de esa predicación que hicimos. Así que no me malinterpreten lo que el asunto es que, sí, o sea, yo creo que yo fui claro, gracias por tú enfatizarlo, Vladimir. Sea la misión, por supuesto, es más allá del bautismo, ¿no? Y yo creo que la Biblia lo dice, no el Nehebai solamente. A mí me parece que Pablo lo hace bien claro. Siembra, el otro cosecha, y Dios es el que da crecimiento. Y Pablo dice, yo no he sido mandado a bautizar, ¿verdad? Ustedes recuerdan, sino a proclamar el evangelio. A mí me parece que eso es parte, o sea, el bautizar es el resultado, es la decisión del Espíritu Santo, y por supuesto que es importante y es central. Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos hacer misión solamente para lograr bautismo. La misión es que todo, absolutamente todo el que se encuentra conmigo tiene que saber de este mensaje escatológico del tiempo del fin. ¿Ok? Este mensaje de que Jesús está en el santuario celestial, del sábado, y del mensaje adventista, esta realidad de lo que va a pasar, ¿verdad?, en este conflicto final. Tenemos que decirlo. Yo lo digo porque Elena White lo hace claro, y ella dice que quizás mucho en el momento no reaccionen, pero cuando pasen los eventos, cuando empiecen a ocurrir, la gente van a recordar. Un adventista me lo dijo, ¿no? Ella lo dice en el contexto de los judíos, by the way, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, perdonen, es que me paso el día hablando inglés y a veces se me va. Lo dice en el contexto de los judíos, ¿no? Recordarán, alguien me dijo esto, algún adventista me anunció esto, ¿no? Entonces, ese es lo que yo quiero enfatizar. En ningún momento he dicho o quiero decir que no es importante el otro aspecto. Así que, Vladimir, muchas gracias por esa palabra. Doctor, ¿qué tanta influencia y riesgos pueden tener las presuposiciones personales y doctrinales a la hora de interpretar las declaraciones de Elena de White con respecto a los eventos finales? Bueno, mira, fíjate que esa es una pregunta muy importante, a mí me parece. Las presuposiciones nos llevan a leer y a interpretar la realidad de una manera específica,
y muchas veces esas presuposiciones no son desconocidas, ¿verdad? O sea, una de las reglas hermenéuticas importantes para leer la Biblia y el NG de White es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras presuposiciones, de tal manera que podamos tomar esas presuposiciones y ponerlas en un corchete a un lado y tratar de dejar que las escrituras y que los escritos del NG de White nos hablen y no imponerle nuestra visión escatológica a lo que el NG de White tiene que decir. O sea, ustedes pueden verlo en este problema. O sea, las personas, o sea, como alguien que dice leer el NG de White es capaz de poner fechas sobre la segunda venida. No sé si tú ves mi punto, Vladimir, Pastor Vladimir, ¿no? ¿Cómo es capaz de poner? Cuando ella habla abiertamente de eso, del peligro de eso. O sea, ¿qué está pasando? Que esta persona está leyendo algunas citas del NG de White, descartando abiertamente otras, porque algunas de las citas del NG de White coinciden con sus presuposiciones, coinciden con su visión, y de esa manera esas son las citas que va a hacer un énfasis mientras descarta el resto de los escritos del NG de White. Entonces yo creo que las presuposiciones pueden ser muy problemáticas, ¿verdad? Es imposible eliminar todas las presuposiciones que nosotros tenemos porque esas han sido adquiridas desde niños por las enseñanzas de nuestros padres, lo que aprendemos en nuestras comunidades, lo que nos enseñan en las escuelas, ¿verdad? Lo que oímos de nuestros amigos, pero podemos identificarlas y tratar de que al leer la palabra de Dios, las presuposiciones se vayan cambiando, ¿verdad? Y construyamos nuevas presuposiciones al acercarnos a leer los escritos del NG de White, ¿no? O sea, a mí me parece que hay un riesgo, hay un peligro grande si nosotros dejamos que nuestras presuposiciones sean las que definan lo que los escritos del NG de White significan, especialmente sobre escatología, ¿verdad? Doctor, esta pregunta yo sé que tú tienes demasiado material para responderla y te pido que nos ayude a entenderlo lo más que se pueda. Algunos predicadores utilizan ciertas declaraciones de la sierva de Dios para afirmar que los periodos de Daniel 12 todavía no se han cumplido. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? Sí, bueno, yo quisiera saber cuáles son esas citas de NG de White, ¿verdad? Yo sé que hay algunos predicadores adventistas tomando esas porciones de tiempo de Daniel 12 para aplicarlas a días literales en el futuro, ¿verdad? Lo que evidentemente ustedes saben, yo creo que ustedes están apercibidos, eso sería romper la integridad temática del libro de Daniel completamente, ¿verdad? Y sería sacar completamente esas porciones del cronograma profético del libro de Daniel. O sea, bíblicamente no tiene ningún tipo de soporte. Y a mí me parece que ahora estoy tratando de recordar, Vladimir, qué citas específicas serán las que podrían estar utilizando, ¿verdad? Para usar esas fechas en los escritos de Elena White. Yo no recuerdo una hora en específico, pero si tú recuerdas alguna, puedes mencionármela. La mayoría de esas citas, ¿verdad? Sí existen, pero yo sé que se usan otras citas, ¿verdad? Para enseñar algunas cosas sobre los eventos del tiempo del fin. Son sacadas completamente del contexto. O sea, son citas que se toman a veces una línea, a veces una oración sacada de un párrafo que está enseñando otra cosa para hacer un punto que simplemente no es bíblico. O sea, ¿cómo el NG de White podría apoyar esa lectura de Daniel 12 cuando ella misma ha dicho más de una vez en sus escritos que todas las fechas proféticas del libro de Daniel y Apocalipsis terminan en 1844, ¿verdad? Ella dice abiertamente eso. La única manera sería que ella se estuviera contradiciendo a sí misma, ¿verdad?
Y nosotros no pensamos que eso sucede en los escritos de Elena G. de White. O sea, otra vez, yo sigo pensando aquí rápido cuáles citas podrán ser esas, porque yo no he leído alguna de ellas. Pero a mí me parece que más probablemente, si ustedes la tienen, pueden enviármela. Yo creo que serían citas sacadas de su contexto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, son citas donde la hermana White nunca podría haber dicho algo parecido. Pastor, usted hablaba de la importancia de predicarle a todo el que esté a nuestro alrededor. ¿Cómo yo podría compartir el mensaje con un taxista? En su opinión, ¿qué es lo más importante que yo debo decirle a ese señor en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que esa pregunta es para un pastor, ¿no? Yo llevo, Vladimir, 21 años sin pastorear, ¿no? El Señor me dio la misión de enseñar en los seminarios y a mí me parece que esa pregunta sería contestada excelentemente por un pastor. Pero yo creo que, mira, Vladimir, lo más importante que yo le diría al taxista, si lo que tengo son 3 minutos, es cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos, ¿no? Yo creo que el mensaje de Cristo, yo creo que tiene que seguir siendo el mensaje central, tiene que seguir siendo el evangelio, me parece que es eso en específico, Jesús como Salvador y justificador de nuestras vidas. Pero si tengo un poquitico más de 5 minutos, ¿verdad? Yo le diría al taxista que mire el periódico del día, lea lo que está pasando en el mundo, lea cómo los movimientos, y quizás esto no es realidad en Colombia, yo no sé lo que está pasando por allá, pero los que vivimos acá en Estados Unidos, ustedes miran lo que está pasando en el gobierno, las fuerzas religiosas, ¿verdad? Y la influencia religiosa en la política, que cada día es más y más evidente, ¿verdad? Es como ver el cumplimiento de Apocalipsis 13 delante de nuestros ojos. Entonces yo creo que podríamos llamar atención a los eventos que ocurren, que la gente está familiarizados con ellos, y llamar la atención como a esas personas a cómo la Biblia predice esos eventos, cómo la Biblia ya nos habla de esas realidades. O sea, lo que estás leyendo hoy en el New York Times, lo que estás leyendo hoy en el Washington Post, ¿verdad? O lo que estás leyendo en el periódico más importante de Colombia, mira, el profeta Juan en Apocalipsis ya nos adelantó que eso es lo que vendría sobre el mundo. Y yo creo, ¿verdad? Karl Barth, este gran teólogo, suizo, en realidad, ¿verdad? Él decía, la profecía bíblica hay que leerla con el periódico en una mano y la Biblia en la otra. Y yo creo que eso es una aproximación, si tuviéramos un poco más de tiempo de explicarle a la gente, es ir, porque si vamos de la Biblia, ¿verdad? A los eventos, a la gente les será difícil, a los que no son cristianos les será difícil hacer la conexión. Pero si vamos de los eventos a la Biblia, a mí me parece que es una estrategia lógica que puede resultar, ¿verdad? En buenos frutos, ¿verdad? En la gente puede ver, oye, es cierto, ¿no? Si vamos en ese movimiento y tener una conversación de esa manera interesante, ¿verdad? Con aquellas personas con las cuales estamos en contacto. Muy bien, gracias, Pastor. Ya estamos en la parte final de nuestra sesión de preguntas. Hay una pregunta que yo no la iba a hacer, pero dada la insistencia del hermano que la ha puesto ya varias veces, ¿qué papel desempeñan los grupos disidentes en el tiempo del fin? Los grupos disidentes en el tiempo del fin. Bueno, yo creo que el papel que desempeñan los grupos disidentes en el tiempo del fin es reduplicar el carácter de la bestia. O sea, no creo que desempeñen ningún papel muy bonito con el Cordero, ¿no? Especialmente, mira, donde está el espíritu de crítica, de ataque, ¿verdad? Donde está ese tipo de espíritu, no puede estar el espíritu del Señor. Y eso es lo que vemos en muchos movimientos disidentes, ¿verdad? Yo no creo que
no sé si decir esto o no decirlo, ¿no? Pero no quiero que me malinterpreten con lo que quiero decir. Yo no creo que nosotros somos perfectos, ¿no? No creo que ninguna comunidad cristiana es perfecta completamente. Somos seres humanos, todos estamos manchados por debilidades y fallos, ¿no? A mí me parece. Pero donde se manifiesta el espíritu de crítica, allí no está el espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que encontramos en muchos movimientos. Es un tremendo espíritu de crítica. No es un espíritu constructivo, no es un espíritu de gracia y amor. Entonces, ese espíritu me parece a mí, ustedes estarán de acuerdo conmigo, se parece más al carácter de la bestia que al carácter del cordero. No sé, eso es lo que pudiera decir, ¿verdad? La pregunta no está relacionada directamente con mi tema, pero me parece que eso pudiéramos decir sobre el asunto. Una declaración que hace Fernando Ávila. Fíjate que tiene el mismo nombre del autor de español Correcto para Dummies. Dice Fernando Ávila que los grupos separados son una especie de zarandeo para arrastrar a los que no están firmes. Yo creo que también es una buena definición. Me gustó mucho la tuya también, una reduplicar la imagen de la bestia y no, un zarandeo para llevarse a los que no están firmes. Sí, yo creo que está relacionada la idea de él con lo que yo decía, ¿no? Claro. Evidentemente están trabajando a favor de la confederación del mal, ¿no? A mí me parece. Muy bien. Pastor, ¿podría explicarnos un poquito más el asunto del sello? Porque usted dijo en su presentación que para Elena de White el sello es el carácter de Dios, pero nosotros siempre hemos escuchado que el sello es el sábado. Bueno, esa pregunta sí me gusta porque tiene que ver con la presentación, ¿no? Mira, yo no estoy diciendo que el sello de Dios no es el sábado, pero nosotros tenemos que ver otra vez que el concepto del sello de Dios en la Biblia y en el N.G. de White es mucho más profundo que la observación de un día. Y yo creo que yo fui claro con eso y mostré las citas del N.G. de White, ¿no? O sea, esta no es mi idea, yo estoy mostrando ahí la cita donde ella lo dice. Desde el principio, cuando el primero que habla del sábado como sello, ¿ok? Y el domingo como marca de la bestia es Joseph Bates en el adventismo, ¿ok? Él es el primero en un panfleto que publica temprano que se llama El sábado, una señal perpetua. O sea, en ese panfleto por primera vez en el adventismo se habla del sábado como sello y de el domingo como marca de la bestia. Pero en el panfleto, Bates hace bien claro que el carácter cristiano, el vivir acorde a la semejanza de Cristo, es el verdadero sello de Dios que se manifiesta externamente en obedecer pacientemente el cuarto mandamiento, esto es el sábado. Y eso más tarde el N.G. de White lo va a reduplicar. A mí me parece que lo que pasa es que nosotros olvidamos enfatizar la parte del carácter, olvidamos enfatizar la parte de la identidad, de la imagen, el sello como identidad, imagen y carácter, y empezamos a sobreenfatizar únicamente la parte del sábado. Pero a mí me parece que el concepto está claro desde el principio, que esto tiene que ver con la manera como yo reflejo el carácter de Cristo en mi vida. Ese es el sello de Dios. Y una evidencia de esa realidad no es solamente como reflejo eso, sino también en la manera como yo obedezco a Dios como el creador, ¿verdad? O como adorándole en el día creativo, ¿verdad? En el día de reposo creativo. Entonces a mí me parece que ahí está la combinación, Vladimir, y yo creo que las dos ideas tienen que ser enfatizadas en su lugar apropiado y no podemos definirlo solamente como una, porque definir que solamente es el sábado a mí me parece no es bíblico y tampoco es del N.G. de White. El N.G. de White tiene bien clara los dos conceptos y no sé, desde mi perspectiva yo creo que lo hice bien evidente con algunas de las citas. Hay muchas más, por supuesto, ¿no? Pero en estas presentaciones no podemos citar todo lo que ella dijo sobre ese concepto. Pero yo he puesto algunas de las más importantes donde ella hace claro que el carácter cristiano es el sello de Dios.
Y externamente, ¿verdad? Una de las maneras en que yo lo muestro al mundo es a través de la adoración en el día de reposo creativo, que es el sábado. En ese mismo sentido, pastor, ¿cómo entenderíamos las declaraciones de Pablo en Efesios 1 y Efesios 4, donde habla del Espíritu Santo como el sello que es colocado en el creyente? Absolutamente, porque ahí está todo. Ustedes recuerdan que yo les hablé de 4 características que tiene el sellamiento, ¿no? En el libro de Apocalipsis, según según la Biblia y según eruditos adventistas, a mí me parece que está claro. Y un asunto del sello tiene que ver con propiedad, tiene que ver con identidad, tiene que ver con protección, tiene que ver con participación, yo le decía. ¿Y quién es el que hace esa obra? ¿Quién es el que renueva la vida cristiana interior si no es el Espíritu de Dios? O sea, el Espíritu de Dios es el agente activo del sellamiento. ¿En qué manera? Es que es el agente activo en la regeneración de la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. Entonces, por eso Pablo dice, él es el agente, ¿verdad? Él es el sello de la salvación, porque es el agente activo del sellamiento. Doctor, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, decenas de preguntas que no vamos a poder responder. Usted ha pasado todo el día enseñando. Ya para usted es un poquito tarde. Agradecemos muchísimo que nos haya dedicado estas 2 valiosas horas de su tiempo. Más de 1000 hermanos de Colombia que han estado conectados durante esta plataforma. Le agradecemos infinitamente la gentileza de compartir esta maravillosa información. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias. Y seguir siendo un instrumento para seguir formando a los futuros pastores y profesores de teología ahí en la Universidad de Andrews. Gracias. Gracias, Vladimir, a ti, a los líderes de la Unión Colombiana, de las uniones colombianas, porque hoy que hay más de una enrolada. Y el norte. Por la invitación. Ciertamente esta semana, déjame decirte, esta semana es difícil porque estoy enseñando 2 clases y una es intensiva. Ahora mismo, a las 9:30, acabo de marcar 8 horas, 30 minutos hablando en el día de hoy, ¿no? Pero fíjense, siempre que me invitan a estar con los hermanos es un privilegio. Nosotros pasamos la vida en un aula, ¿verdad? Influenciando unas pocas mentes. Pero yo nunca me he sentido un profesor, yo me siento un pastor, yo soy un pastor adventista sobre todo. Así que estar con los hermanos es siempre un privilegio y siempre sacamos un espacio y es una gran alegría que hayan pensado en mí para estar con ustedes en esta noche. El Señor les guarde, les llene de bendiciones y que sigan ustedes allí reflejando a Jesús y en esta escatología misional del tiempo del fin. Dios les guarde. Gracias. Igual a ti. Feliz noche y un merecido descanso. Hermanos, el próximo martes entramos a la última clase. Vamos a estar hablando de citas conflictivas de Elena de White, los 6000 años de la ciudad al campo y otras declaraciones que siempre son problemáticas en sus escritos, así que no falte. Puede entrar desde las 6 de la tarde para que participe de la sesión de preguntas y a las 6:30 entonces tenemos el seminario. Lamentablemente parece que va a ser el último, si ustedes así lo deciden. El próximo martes vamos a hablar. Si ustedes dicen, pastor, esto está muy bueno, hemos aprendido mucho, necesitamos otra sección más, entonces vamos a dar una 5ª clase, pero lo tendrán que decidir ustedes. Ustedes nos dirán si quieren una 5ª clase o si ya, mire, pastor, ya terminen, que ustedes están ahí haciéndonos perder el tiempo, ya no volvemos más y terminamos el próximo martes. Pero está abierta la posibilidad de tener una 5ª clase donde continuemos aprendiendo de los escritos de Elena de White. Marlon. Gracias, Pastor Hernández, por su tiempo. Gracias, Pastor Polanco, por su liderazgo. Parece que nos están pidiendo no una 5ª, sino 5 clases más. Está pidiendo más. Ok, simplemente por esta noche reiterar la lectura, páginas 289 a 304, y los dejamos nuevamente con el video de invitación para el evento del Pastor Bullón el próximo sábado. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo martes.